Bien, este es el problema en cuestión. Tenemos aquí un cazador que lo que quiere es lanzar un dardo tranquilizante a este mono, ¿vale? Va a poder vacunarlo o cualquier buena intención. Y lo que nos dicen es que, bueno, en este punto tenemos un dardo que está saliendo con una cierta velocidad inicial, que forma un cierto ángulo teta con la horizontal, y justo en el instante en el que sale el dardo, el mono se suelta de la rama. Y la pregunta es, bueno, sabiendo que esta altura total son 11,2 metros, es decir, esto es 1,2 metros, y sabiendo que esta distancia horizontal son 50 metros, bueno, pues ¿cuánto tiene que valer la velocidad mínima para impactar al mono? Lo que es interesante de este problema es un problema bastante sencillo desde el punto de vista de cinemática, pero lo que es interesante es analizar el problema desde el punto de vista relativo. Entonces vamos a empezar por lo fácil, que es elegir un sistema de referencia en el suelo, y luego analizamos la parte relativa. Bien, yo voy a asumir que mi sistema de referencia está aquí, este es el eje X y este es el eje Y, de tal manera que todas las alturas las medimos desde este punto de aquí. Bien, desde el punto de vista del dardo, toda la cinemática está dada por la aceleración de la gravedad. Así que ya podemos escribir su velocidad en el eje X, que será v sub 0 coseno de teta, como hemos visto en el vídeo de teoría, y la velocidad en el eje Y será la de partida, pero se va frenando gradualmente por acción de la gravedad. Lo mismo podemos hacer de la posición. La posición horizontal es 0, es que está sobre el propio eje, así que esto será simplemente v sub 0 coseno de teta por t, y este partiendo de h' con una velocidad inicial que es v sub 0 seno de teta, bueno, pues va perdiendo también altura cuadráticamente por culpa de la acción de la gravedad. Vamos a analizar ahora el caso del mono. El mono también tiene una aceleración vertical que es menos g por j, y por tanto esto es un tiro parabólico, y lo único que tenemos que hacer es imponer las condiciones iniciales. El mono parte del reposo y se mueve verticalmente, así que su velocidad siempre es cero, la horizontal, y la velocidad vertical es, partiendo de cero, se hace cada vez más negativa, ¿vale? Porque va cayendo. Y si hacemos lo mismo integrando esto para sacar la posición, pues tendremos que su posición siempre es x, esta cantidad inicial que nos daba el enunciado, y su posición vertical será pues la altura desde el suelo, que es h más h', y ahora gradualmente va perdiendo altura de manera cuadrática por acción de la gravedad. Bien, como pasa en los problemas de adelantamiento, la pregunta es ¿cuándo el dardo impacta al mono? Bueno, pues eso ocurrirá cuando estén en el mismo sitio a la misma hora. Es decir, cuando la posición del dardo sea igual a la posición del mono, verticalmente y horizontalmente. Y esto nos va a dar un sistema de ecuaciones muy sencillo, que va a ser v sub 0 coseno de teta t, que es esta cantidad, igual a x. Aquí x es un dato, ¿vale? Son 50 metros, no es una incógnita. Y luego igualando la vertical, pues tendremos, perdón, sí, h' más v sub 0 seno de teta t menos un medio de gt cuadrado igual, y lo voy a poner aquí abajo, a h' más h menos un medio de gt cuadrado. Como veis, h' y h' se simplifica. Eso tiene sentido, porque fijaos que lo único que nos importa realmente es esta diferencia relativa entre la altura original del dardo y la altura original del mono. Así que, como digo, eso tiene sentido. Y lo que es más interesante en este problema, que por eso es un problema que aparece en todos los libros de texto, es que también estamos cancelando el término de la gravedad. ¿Veis? Los dos caen realmente con la misma aceleración. Así que agrupando las dos ecuaciones, lo que tenemos es, por un lado, v sub 0 coseno de teta t igual a x, y por otro lado tenemos v sub 0 seno de teta t igual a h. Y estas serían nuestras ecuaciones de partida. Bien, parece que el ángulo es una incógnita, pero realmente no lo es, ¿vale? Si venís aquí, podemos dibujar aquí un triángulo, ¿vale? Y en este triángulo nosotros conocemos la base, que es x, y la altura, que es h. Por tanto, podemos conocer también cuánto vale el ángulo teta, ¿vale? Así que teta no es una incógnita. Bien, lo que es interesante de esto es que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y nos está diciendo realmente, a partir de una cierta velocidad conocida,
cuánto tiempo tardamos en producir el impacto. Pero de alguna manera el impacto va a ser seguro. ¿Vale? Y aquí en ningún lugar aparece la altura a la que se produce el impacto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando, vamos a borrar un poco. Lo que está pasando es que salga con la velocidad con la que salga, ¿vale? Siempre se va a producir un impacto. Si esta es la posición de partida, bueno, pues el impacto se producirá así. Si sale un poquito más despacio, con el mismo ángulo, pues el impacto se producirá aquí. Si lanzase con un rayo láser, que es casi instantáneo, bueno, pues el impacto se produciría casi arriba. Y esa velocidad mínima de la que nos está hablando es la velocidad que hay que imponer para que justo cuando esté en este punto, bueno, pues ese tiro parabólico, digamos, acabe cayendo aquí abajo. Pero veis que el impacto siempre es seguro, ¿vale? Salvo que la velocidad fuese tan pobre, ¿vale? Que bueno, cae aquí y entonces el mono se queda aquí esperando a ver el dardo caer, ¿vale? Pero bueno, siempre que no toquemos el suelo se va a producir ese impacto. Bien, volviendo al comentario que hacía antes, y es el de la velocidad relativa, ¿qué pasa si escribimos la velocidad del dardo vista desde la perspectiva del mono? Vamos a hacer esto en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Bueno, pues por la definición de movimiento relativo, en una dimensión, y veis que son independientes cada una de ellas, esto sería la velocidad del dardo en el eje X menos la velocidad del mono en el eje X. La velocidad del dardo en el eje X la tenemos aquí, es v sub 0 coseno de teta, y la velocidad del mono en el eje X es 0, esto lo tenemos aquí, así que tendremos menos 0 igual a v sub 0 coseno de teta. Bien, si hacemos lo mismo para el otro eje, fijaos que por un lado tenemos v sub 0 seno de teta menos gt y en el caso del mono menos gt. Así que escribimos por aquí, tendremos la velocidad del dardo en el eje Y menos la velocidad del mono en el eje Y, es decir, v sub 0 seno de teta menos g por t menos g por t. Y al igual que nos pasaba antes, como la aceleración es la misma para los dos, este término se cancela. Y nos queda simplemente v sub 0 seno de teta.